Señoras, señores, ¿qué tal están? Muy buenas tardes, sean todos bienvenidos. Les habla Ricardo Aparicio. Aquí empezamos una nueva edición de Salud y Calidad de Vida. Empezábamos, bueno, si nos remontamos a los orígenes, realmente año 83, cuando en Barcelona se inaugura una emisora de radio llamada Radio Salud, justamente. Aunque Salud y Calidad de Vida como tal en el año 94. Y no pasaron muchos años en que los tres caballeros que hoy nos van a acompañar pues se acercaron a estos micrófonos. A dos los conocen los habituales del programa porque son habituales, valga la redundancia, de los martes. Si hoy es martes, esto es Bélgica, si hoy es martes el profesor Ayue y el doctor Modest Guerola, salvo excepción, salvo... Ahora ya no pueden decir aquello, no, tengo un viaje, tengo un congreso, no, salvo cuestiones ineludibles, nos acompañan y hoy también es un placer reencontrarme con un gran amigo después de una década aproximadamente sin vernos en estos micrófonos. Las plantas, el cannabis y, les aseguro, la arteriosclerosis hoy van a ocupar los próximos minutos de divulgación médico-sanitaria. Gracias por acompañarnos, bienvenidos, empezamos. Voy a empezar a presentarles a los invitados que nos acompañan aquí en nuestros estudios de Cultura FM. El saludo, por cierto, a todas las personas que nos siguen en directo desde cualquier lugar del mundo a través de Facebook Live, aquellas que luego nos seguirán, nos compartirán, que es importante, a través de las diferentes redes sociales. Hoy está con nosotros el profesor Josep Ayue Creus y eso es algo que hay que celebrar, que hay que jalear, que hay que aplaudir. Profesor Ayue, buenas tardes. Muy buenas tardes, yo estoy encantado de estar aquí contigo. Imagínese yo. Saben ustedes que el profesor Ayue el martes pasado dijo, el martes que viene no vendré. Lo dijo, y nos quedamos, lo que pasa que al cabo de un rato nos llamó diciendo, no, que termino la ponencia a las 7, con lo cual podré perfectamente acercarme a las 8, porque hablaremos también de Cannabet, que se ha celebrado, la primera jornada de las 2 se ha celebrado ya en el Colegio Oficial de Farmacéuticos de Barcelona, en la calle Girona, y nos va a contar cómo ha ido. Recuerden que el pasado martes les enseñábamos una fotografía que vamos a recordar, Aleix, vamos a recordar esa fotografía. La fotografía de un libro, más que un libro de Josep Lluís Verdonces, de Josep Ayue, de dos buenos amigos, Manual de Suplementos Dietéticos. Y hoy ese libro ha venido, lo tenemos físicamente aquí para hablar de él y para dar la bienvenida al otro autor de este libro, que como decía, hace tiempo que no le veía, pero que está como Dorian Gray, está fantástico. Profesor Verdonces, muy buenas tardes. Muy buenas tardes y gracias por la pelota que me haces. Pero... No, es justicia, estoy contento además. Sí. Yo soy Luis. Sí. Yo estoy muy contento de volver a Salud y Calidad de Vida y espero que en el futuro podamos seguir hablando, aunque sea telemáticamente. Acabas de entrar en la base de datos, fichado, porque ya sabe, doctor, profesor, que ahora las ventajas de todo esto, las novedades, es que se puede entrar desde cualquier lugar del mundo. Desde una isla desierta. Nos pueden ver desde cualquier lugar del mundo, que de hecho nos ven y nos envían mensajes y nos dicen cosas desde el otro lado, incluso del Atlántico, sobre todo de Latinoamérica, ¿no? Por el tema idiomático. Pero es que también pueden entrar médicos, pueden entrar amigos a través de Skype, que es lo que hace habitualmente el profesor Ayue, y es lo que hace desde hace un mes el doctor Modest Guerola, nuestro angiólogo y cirujano vascular de cabecera. Doctor Guerola, buenas tardes. Buenas tardes. Bienvenido, doctor Guerola, ¿qué tal está? Muy bien, muchas gracias. Digo hace un mes porque hasta hace un mes usted entraba por teléfono. Sí, pero bueno, mira, ahora tengo un ordenador y voy aprendiendo a usarlo. Ve usted, doctor Guerola, ve usted cómo la medicina va avanzando y las técnicas avanzan también, que es una barbaridad. Doctor Guerola, tenemos que hablar de la arteriosclerosis. Bueno, ya veremos. Lleva usted queriendo hablar de la arteriosclerosis desde que volvimos de vacaciones. O sea que habrá que hablar de la arteriosclerosis, sin duda alguna. Pero permítanme,
¿Cómo ha ido esta primera jornada, profesor Ayué, del Cannabet 2020, el Congreso de Referencia sobre Cannabis Terapéutico en España? Y usted ha participado en una ponencia sobre el autocultivo, ¿no? Autoconsumo y autocultivo. Autoconsumo y autocultivo del cannabis. Yo creo que ha ido muy bien. Dirigido a farmacéuticos, en principio. Profesionales sanitarios. Profesionales sanitarios. Yo he intentado entrar a las 4:30 de la tarde y ya no me han dejado inscribir. Estaba cerrado y para la jornada de mañana. O sea que el éxito es lógico. Me parece que me han dicho que habían 600 inscritos. Sí, no, o sea, ya creo que ha tenido mucho éxito. El bando de ancha o el ancho de banda ya no permitía más, ¿no? Pero yo creo que es un congreso muy, muy interesante porque el subtítulo del congreso era hacia una farmacopea cannábica. Sí. Y está dentro de la política que hemos hablado más de una vez tú y yo, que el Colegio de Farmacéuticos está intentando, evidentemente, colaborar en convertir el cannabis en un producto medicinal, en que se pueda utilizar por médicos y por farmacéuticos para pacientes con la calidad y las condiciones adecuadas de cualquier otro medicamento. Y por eso en el Congreso pues hemos empezado viendo cómo están en otros países, viendo cómo en Alemania evidentemente están bastante más avanzados que nosotros, ¿no? Y algunos otros países europeos, como también Dinamarca o Suiza, por ejemplo, que están muy adelantados. Después hemos tenido unas ponencias muy buenas a nivel médico, y en particular me ha gustado muchísimo una del doctor del dolor, que ha hablado del dolor y su interacción con todos los receptores, y además después hemos tenido una serie más de ponencias respecto a lo que tenemos de eficacia de estudios clínicos, que es una de las grandes preguntas que siempre se hace con el cáñamo. Cuando vas con las autoridades sanitarias dicen es que hay poca evidencia, digamos, una excusa que utilizan habitualmente. Después también hemos tenido una en la cual hemos hablado, entre otras cosas, de cómo desde una farmacia se pueden parar diferentes formas que pueden atender a las necesidades de dosis y formas de uso. Porque claro, hemos hablado de podemos hacer piruletas para los niños que tienen epilepsia, que es uno de los pacientes más importantes para el cannabis, y yo creo que los dos doctores lo saben muy bien. Y que la manera de administración sea pues chupando la piruleta. Una piruleta que para un niño no representa ningún problema. Buen sabor, además. Exactamente, y por tanto hay muchas posibilidades de hacerlo si tenemos productos de calidad, y por tanto podemos una legislación que nos permita tener, porque estamos siendo en este momento el país que más cannabis cultiva en Europa, y lo sacamos todo fuera de España porque en España no se puede vender. Bueno, el hecho de que se realice en el Colegio Oficial de Farmacéuticos de Barcelona, eso ya le da, digamos, un empaque, le da una confianza, ¿no? Le da una credibilidad. Está detrás el Colegio de Farmacéuticos, y además los profesionales de la salud asistentes podran obtener créditos formativos acreditados per al Consell Català de Formació Continuada de las profesiones sanitarias. Es decir, que no estamos hablando de 2 días donde unos amigos se reúnen a hablar de una planta en concreto, sino que es algo que va mucho más allá, donde la visión del tema terapéutico está muy, muy vigente encima de la mesa. Pero usted ha dicho una cosa, legislación. Doctor Guerola, usted fue también de los primeros en hablar en este programa del cannabis. Tanto de los primeros que hablaba usted de la marihuana, evidentemente. Y lo decíamos desde el principio, cuidado, que aquí esto es muy lucrativo, y aquí lo que hace falta es una buena legislación. Es imprescindible que haya una legislación. Primero hay unas normas que debemos establecer médicos y farmacéuticos a la hora de, por parte de farmacéuticos, de poder obtener un producto bueno, bien elaborado, un producto sin bacteria, un producto que esté correcto, que se sepa el porcentaje que vamos a administrar a los pacientes, y por parte de los médicos que hiciéramos unos trabajos de estudio y viéramos a qué dosis, a qué pacientes. Acaba de decir el doctor Ayué, y es cierto, que para el dolor el cannabis puede ser una buena opción, pero no todos los dolores. Yo, en mi experiencia, el dolor agudo, por ejemplo, el de un posoperatorio, de una cirugía, el cannabis ayuda bien poco. En cambio, para los dolores crónicos, puede ser muy, muy útil. Para los dolores neurológicos no suele ser excesivamente útil. Tienes que dar dosis muy altas, que más que analgésico estás colocando al paciente.
Entonces habría que haber unas pautas tanto por parte de farmacia de ofrecernos un producto que sepamos lo que es y sepamos qué porcentaje, y por parte de los médicos en qué patologías está indicado administrarlo, en qué patologías podemos esperar unos resultados buenos y subjetivos. Pues aquí tenemos Objetivos, perdón. Otra autoridad en las plantas. Se conoce muy bien la planta del cannabis, sí. el profesor Verdonces. ¿Cuál es su opinión al respecto, Mira, profesor? Cuando en Canadá se legaliza el cannabis, los medios de comunicación nos ponen las colas de gente que quiere fumarse el porrito delante de una tienda. Y nos quedamos un poco con esa idea. Pero resulta que estamos hablando de otra cosa. Estamos hablando de una planta medicinal que, si bien en las últimas décadas, digamos, el cultivo alternativo iba a que colocara más, ahora no van a eso. Ahora van a que tenga más CBD, que es un compuesto que no coloca, o que coloca muy poco, y que tiene, diríamos, casi las mismas propiedades que la marihuana, digamos, que se fuman los jóvenes de una esquina. Entonces, este concepto de planta medicinal, pero de planta ilegal, nos queda un poco extraño. Realmente hay que decir que desde la aprobación en Canadá y en otros países digamos, del estudio o de la comercialización de la marihuana, ha habido, ya habían antes, una gran cantidad de información que nos viene a decir que es una planta medicinal. Y yo querría recordar a los que nos escuchan o nos ven de que el opio también es una droga y la morfina pues es un analgésico de primer orden. Por lo tanto, creo que nos hemos de quitar un poco el estigma que tiene para, digamos, confiar en que pueden salir medicamentos que no coloquen, incluso se pueden poner una piruleta para un niño, y que tienen una acción medicinal evidente. Y eso es la historia de la medicina, eso es la historia de un medicamento. Y así avanza la medicina. Espero que sí. Y así avanza. Yo creo que es interesante, rememorando la historia, que el cannabis fue introducido en Europa por los médicos ingleses que estaban en la India. Y inicialmente empezaron a tratar a los pacientes con cannabis, pero el motivo de dejarlo de usar era que no había una constante en la dosis y el efecto, y el motivo es que en aquella época no se sabía que la planta del cannabis puede variar muchísimo en las concentraciones de THC y de CBD, una misma variante, y creo que ahí fue el inicio. A unos pacientes no les hacían nada y otros pacientes, bueno, se colocaban de manera brutal, dándoles la misma dosis de planta. Lo que ellos no sabían es que estaban dando unas dosis muy distintas de THC y de CBD. Es decir, no es que cada persona reaccionara de manera distinta, sino que las dosis eran diferentes. Y también. Las dos cosas, ¿no? También, porque los receptores cannabinoides no son exactamente iguales en todas las personas. Depende de la planta, depende de la persona. Esto es como que se toma una cerveza y se coloca y ahí que dice, yo llevo 5 y estoy como una rosa, ¿no? También puede pasar como cuando tomamos un melón, cuando compramos un melón. Sí. Hay melones buenísimos y otro que lo picas y todo, hay que y te sale bien. Un pepino, ¿no? Sí. Entonces quiero decir que esto es muy común en el mundo vegetal, según el tipo de cultivo, según la hora de recogida, fíjate, según la variedad, la variedad del cannabis, porque hay muchísimas, es una especie, pero hay muchísimas variedades, pues unos tienen más THC y otros tienen menos. Y ahora se está tomando interés por los que tienen menos THC para que nos entienda, menos escucha, uso lúdico. El THC es la droga puramente dicha, mientras que el CBD no es droga. Pero si hablábamos de la legislación, había otra palabra que muy bien sacó también el profesor Allué y que ha sacado en otros productos, porque hay muchos nombres en el mercado con el mismo producto, pero depende de la composición, la calidad del producto. Es decir, si depende incluso de la hora de la recolección, lo que hay que buscar es que el laboratorio que organice un determinado producto haya calidad detrás de ese producto. Estamos claros, o sea, cuando hablamos de plantas, lo importante no es la planta, lo importante es que la planta tenga lo que tiene que tener, claro, no tenga lo que no tiene que tener, y entonces cuando funcionará. Y a nivel de productividad hay que decir otra cosa. Sí. THC es el componente tetrahidrocannabinol que coloca. CBD es el que nos interesa más como producto medicinal, pero el CBD, cannabidiol, sí, es el componente mayoritario
de las flores femeninas del cannabis. Quiero decir que puestos a producir, se puede producir más CBD que el pariente colocón que puede tener. Pues se podría producir CBD sin THC, sin problemas. Sí, y en todo caso se puede aislar. La última intervención de hoy ha sido del profesor Cañeral, profesor de la Facultad de Farmacia, que es el vicepresidente de la Farmacopea Europea. La Farmacopea Europea es la que establece los estándares de calidad de los medicamentos, no para la Unión Europea, sino para 40 países de la Unión Europea, pero que además están en estrecho contacto con la FDA, con los japoneses y con los demás. Por tanto, es la Autoridad Mundial de Calidad de los medicamentos, y están preparando una monografía de las flores de cáñamo, ¿no? Entonces ellos van a establecer 3 tipos diferentes en función de las relaciones entre el THC y el CBD y sus ácidos correspondientes y la presencia o no de THC. Por tanto, tendremos 3 perfiles diferentes de medicamento en función de lo que interese, y la entrada del pobre en THC y rico en CBD es la última, porque es lo que en este momento está cogiendo valor, como dice el doctor Verdonces. En la mesa que ha tenido el doctor profesor Lluís compartía un psicólogo con usted y un director técnico y científico de un laboratorio, el laboratorio de Fundación Canna, que imagino que es uno de los laboratorios interesados en la producción de este cannabis. Sobre todo el control. Y del control y de la calidad, ¿no? Exacto, sobre todo el control de calidad, porque es que yo en mi intervención, que era el autoconsumo, el autocultivo, me he metido básicamente con el autocultivo y he hecho un poco de aquello de siempre, que se echaba una foto de unas plantas en una terraza en Barcelona, ¿no? Sí. Y entonces, vale, esa planta, pues no sé cuánto sol tiene, no sé cuánto la riegan, ¿vale? Y entonces he puesto una frase que salía en un blog de estos y decía: tengo unas plantas que no tienen maceta, me están atacando los insectos. ¿Alguien me puede aconsejar un insecticida para los gusanos de la tierra? Y claro, dices, vamos a ver, este buen señor no tiene ni la más remota idea de cultivar una planta, ¿vale? Y tiene una planta tan mal cultivada que tiene insectos en la parte aérea y tiene gusanos en la planta de abajo. Y claro, digo, si no pueden hacer un cultivo de calidad, cuando al final utilicen esa planta, no va a saber para qué sirve. Porque encima, además, como se despiste y esté en una zona de Barcelona, lo que va a tener son bastantes contaminantes en la superficie. Y eso vuelve a ser lo mismo, calidad. Entonces hay que controlar. ¿Y la presencia del psicólogo en la mesa? No, el psicólogo es un psicólogo porque está especializado mucho más en estudios, investigación clínica, ¿no? Investigación clínica. No hace, digamos, psicología, sino que hace más investigación clínica del uso, sí, en algunos problemas psicológicos. De hecho, es muy interesante de que, digamos, la farmacia ya se interese por el cannabis, porque la realidad era diferente. El cannabis, por ejemplo, se ha recomendado en personas con trastornos de cáncer, oncológicos, etcétera. Y yo sé que en muchos hospitales, médicos o enfermeras enviaban a los pacientes al camello, diríamos, para comprar el cannabis, porque no había manera de conseguirlo en una farmacia. Y hay bastante gente que se ha beneficiado del uso del cannabis, digamos, que coloca, porque no había otro, ¿me entiendes? En enfermedades importantes. Claro, esto es un uso no regulado, no legal, Lo que pasa, y nos crea un problema. Que entiendo que en la farmacia no habrá cannabis que coloque. De momento no hay ningún cannabis en la farmacia. No hay ningún. Pero cuando haya Está cannabis... el Sativex, pero eso es un producto pero inglés eso que se ha de importar. No, es un medicamento, lo tiene Almirall en España y se puede prescribir, solo que vale 240 euros y por tanto... Y no se prescribe al final. Y estamos en eso, quiero decir que el tratamiento es un poco caro, pero sí, ya tenemos un nuevo medicamento de registro europeo que es el Epidiolex, que él tiene cannabidiol, solo cannabidiol. ¿Vale? El CBD. Para las epilepsias refractarias de niños, que es la indicación de... Una de las indicaciones básicas. Que es la que han aceptado en plan compasivo, porque tampoco tenían suficiente. Pero sí que hay medicamentos, ¿vale? Lo que no hay es la materia prima, que es lo que hace falta. Porque el modelo alemán es el que funciona bien, y en Holanda también lo tienen. Quiere decir, tú tienes diferentes calidades de flor o de extracto o de aceite valorados en THC y CBD para tener las proporciones que te interesen, y el médico puede prescribir lo que le interesa, y la farmacia le prepara al paciente lo que le hace falta a él, a su personalizado, como decía el doctor Guerola. Eso es lo que tiene que funcionar. Y eso es lo que estamos trabajando nosotros, que se nos deje trabajar. Porque claro, el gran problema del cannabis es uno, que el THC es un estupefaciente. Sí.
Y claro, al ser un estupefaciente, y ya lo sabemos todos, que representa pues un papeleo enorme, pero claro, a un médico prescribir un estupefaciente ya le da un trabajo, ¿vale? Al farmacéutico otro trabajo de registro y demás. Y entonces, claro, es un poco latoso. Y sobre todo cuando intentas pedir hacer un estudio compasivo, pues claro, hay que pedir la agencia del medicamento y todo se complica un poco más. Y es curioso, porque claro, cuando tengamos solo CBD, que no es un estupefaciente, quizás tendremos una vía de escape para poder trabajar tranquilamente, tener productos de calidad y que se puedan prescribir. Pero necesitamos un legislador que entienda de esto. La legislación. Claro, Estamos en ello. Demonio. No, estamos en ello. La Generalitat de Legislación. Cataluña, con el colegio hemos tenido varias reuniones, y la Generalitat lo tiene muy claro, hasta la propia consellera Garcés está absolutamente de acuerdo. Por tanto, aquí estamos convencidos, porque es un problema social importante. No, en Madrid no están igual, no están en la misma línea, en Sevilla o en Bilbao o en Vigo, ¿no? No tenemos, vamos, nada. Tenemos un problema básico en este momento. Uno, que el Colegio de Médicos no, que somos 17 autonomías y cada una va a la suya, ¿no? El que tenemos es que el Colegio de Médicos no da señales de vida. Y no lo da porque la OMC, que es la de Madrid, pues tampoco da señales de vida. Tienen miedo. Y nosotros, el Consejo General de El Farmacéuticos... Colegio de Médicos, cuando le hablas del cannabis, se cierra en banda, ¿no? Sí, no. Eso que decía el martes pasado el profesor Martí Guadaño. Es cuestión de creer o de ser ateo, no sé qué otra historia decía. Exacto, él, ¿no? Sí, lo decía clarísimamente. De abrirse un poco, ¿no? Open mind. Open mind, exacto. Claro. Mente abierta. Sí. Mente abierta. A mí me da la sensación, doctor Guerola, que cuando usted y yo hablábamos de la marihuana de uso medicinal, recuerdo que usted decía, ahora ya es cannabis marihuana terapéutica. Bueno, pero primero era uso medicinal, luego terapéutica, efectivamente, cuando luego ya vino el profesor Ayue a darnos la masterclass, y nos dejó ya absolutamente puestos en la situación. No hará ni 3 años. Y a mí me da la sensación de que en estos 3 años, antes casi no se había hablado prácticamente nada. A mí esta me sorprendió cuando usted me propuso hablar de marihuana. Y hoy, fíjense, estamos ya en la 3ª edición de un congreso anual en un colegio oficial de farmacéuticos. Es decir, que esto va a una velocidad que no sé si usted mismo, doctor Guerola, le sorprende. Yo empecé a prescribir marihuana con receta médica desde hace unos casi 6 años. Sí, pero no hablaba en la radio de eso. Empecé poco a poco, naturalmente. Ya un día comenté que hay que empezar con una dosis baja. Sí. Mi relación con la que yo he encontrado mejores resultados es de 5 de THC y 2 o 3 de CBD, depende. Y el CBD, la verdad, primero que no estoy de acuerdo en que no sea psicotrópico. O sea, el psicotrópico no es solo la excitación, sino también la sedación. Es un efecto psicotrópico. Lo que pasa es que diríamos que es negativo, pero es un efecto psicotrópico. Y luego el tratamiento, cuando he querido aumentar con plantas que yo sabía que el porcentaje de CBD era muy alto, pues las únicas complicaciones no graves, porque han sido intestinales, han sido con dosis altas de CBD. No he tenido ningún paciente que se haya colocado, ni uno, dando las dosis correctas, evaluando al paciente, como ya dije una vez, empezando con 0,5 miligramos de THC por kilo de peso. Ni uno solo se ha colocado. ¿En qué patologías? Porque también dependerá de cada persona, evidentemente, no hay enfermedades, hay enfermos. ¿Cuándo, en qué momento de su farmacopea saca usted a relucir el cannabis, doctor Guerola? ¿En qué momento o ante qué patologías, si hay algunas más frecuentes? Fue una paciente encantadora de edad avanzada que yo la llevaba por una miocardiopatía vírica y que le había puesto un marcapasos. Y esta señora, al llegar a los 80 años, pues desarrolló un cáncer de mama. Su hijo es farmacéutico y el hijo, pues cuando se planteó una acción terapéutica sobre ese cáncer, pues se decidió que no se podía hacer nada por sus condiciones cardíacas. No se podía ni ir a la cirugía, hacer una mastectomía, ni tampoco una quimioterapia, porque habría sido condenar a muerte a esta señora. Y hablando con el hijo nos planteamos la posibilidad de iniciar un tratamiento con THC,
que según los estudios y hechos en Madrid, el THC era un anticancerígeno importante y que tenía un efecto importante sobre las células cancerígenas. Lo iniciamos y el resultado fue espectacular. La señora murió, me parece que unos 8 o 9 años después, sin metástasis y por su cardiopatía de base. Y con buena calidad de vida, que es lo importante, supongo, ¿no? Excelente. Y de hecho, aquellos que quieran verla pueden irse a un canal que hay de vídeos de cannabis, de marihuana, porque así se le llama marihuana. Un canal holandés. Y hicimos un reportaje sobre esta señora y supongo que aún estará en la biblioteca, no sé cómo se llama esto, pero este vídeo debe estar guardado. Ahora está en la nube. Y ella misma, a mí lo que me gustaba es de estos reportajes es que yo solo los presentaba y era el paciente, sin ningún tipo de guión, el que explicaba pues los resultados y si se encontraba mejor o peor. Yo querría añadir a lo que dice el doctor Guerola, de que además el cannabis en el cáncer aumenta el apetito y reduce en muchos casos los efectos secundarios de los quimioterápicos, que son generalmente muy graves. Y Vallebrón lo ha estado suministrando durante bastante tiempo para los pacientes con quimioterapia. Es el aspecto también de comodidad del paciente, no solo de, de provocar la salud, sino de provocar el bienestar, que en el fondo es salud. A mí lo que me gusta es hablar de estos temas con gente que sabe, con gente seria, con gente preparada. El doctor Guerola, ya saben, es doctorado en medicina, en cirugía, es angiólogo, es cirujano vascular, tuvo muchísimos años una actividad fantástica, número 1 a nivel mundial en investigación en marcapasos del profesor Ayue, que les voy a contar, doctor en farmacia, vocal del Colegio de Farmacéuticos, profesor universitario, uno de los grandes expertos del cannabis también, y el profesor José Luis Verdonces, bueno, pues fíjese, entre otras cosas, es doctorado en medicina y cum laude, porque no había más, por unanimidad en la Universidad Complutense de Madrid. Vamos todos diciendo, profesor Verdonces, si hubiera un super cum laude también se lo íbamos a dar, experto en medicina naturista, plantas medicinales, en iridología también, ¿no? Usted mira, y médico de atención primaria. Y médico de atención primaria en Girona, y también tiene usted una consulta aquí en Barcelona. Es decir, gente seria, gente con años en la materia. No, hombre, sí, claro. Es decir, en la radio, en la televisión, en los medios de comunicación se puede hablar de todo, pero lo importante, siempre lo digo, me ha oído usted decir, son los compañeros de viaje. Cuando un programa tiene credibilidad, no es por el que lo presenta, no es por la emisora en la que sale o en el canal de televisión donde se emite, es quien envía el mensaje. Eso está clarísimo. Aquí podríamos ahora traer a 3 personas aquí de dudosa procedencia y hablando de lo mismo, y no sería lo mismo, ni el mensaje, ni el resultado, ni nada. Óigame, por cierto, ¿la arteriosclerosis se puede solventar con plantas también? Se puede mejorar con unos hábitos de vida correctos y con una alimentación adecuada. Y lo demás es secundario. O sea, si hacemos ejercicios, si nos alimentamos con una cantidad de vegetales correctos, si tomamos ajo, cebolla, que son elementos buenos, si tomamos alimentos ricos en pigmentos de color morado, que también se han demostrado útiles, si hacemos una dieta adecuada, no necesitaremos un fármaco. Eso en teoría, porque luego hay personas que están muy cascadas y que necesitan el fármaco, ¿no? Pero porque a lo mejor no han hecho antes todo esto que usted está contando. Pero la arteriosclerosis de hoy en día es culpa del modo de vida moderno. Esto no hay duda. Doctor Guerola. Bueno, la arteriosclerosis hay una predisposición familiar a tener un desgaste excesivo de las arterias, igual que otros tienen predisposición para la diabetes y otros tienen predisposición para el cáncer. En caso de la arteriosclerosis es simplemente el envejecimiento prematuro de las arterias. Si nosotros tenemos unas arterias de 80 años y tenemos 80 años, pues no tenemos ninguna enfermedad. En cambio, si tenemos unas arterias de 80, 90 años y nosotros tenemos 50, pues nos encontramos en un verdadero problema. La arteriosclerosis cogida en su momento no se puede curar, desafortunadamente, pero sí se puede frenar. Decíamos que, pongamos el ejemplo de que las arterias tienen 70 y el paciente tiene 50. Si nosotros
frenamos ese envejecimiento prematuro, el paciente va cumpliendo años. Cuando llegue a los 70 podremos considerarlo curado porque se habrán equiparado la edad de las arterias con su edad biológica. Las arterias no las podemos bajar. Hay que esperar que se aguanten a que nosotros lleguemos a la edad que tiene la arteria, ¿no? Cuando una arteria o una vena se ha estropeado, o se intenta capear el temporal o se cambia. Pero tirar para atrás sería como rejuvenecer. Si supiéramos rejuvenecer, madre mía, la cola que tendríamos en nuestras consultas. Bueno, no sabemos. La eterna juventud, el elixir de la eterna juventud, que es lo que se está buscando desde que el hombre está sobre la faz de la tierra. Ya que hablamos de... Y el ajo... Sí, es usted un gran defensor del ajo. Yo, en mi experiencia, el ajo funciona muy bien como ayuda para parar ese proceso degenerativo de las arterias. Yo, casi todos mis pacientes que tienen arteriosclerosis están en tratamiento con ajo a diario. Ya que hablamos de cañerías, el ejemplo sería que si nosotros vamos a comprar una manguera para el huerto, pues cuando la compramos es flexible y todo eso. Cuando esa manguera lleva unos años al sol y a la intemperie, se nos resquebraja y se nos endurece. Es un proceso muy parecido al que nos pasa a nuestras arterias. Pero sí, claro, la manera de mantenerlas flexibles es, sobre todo, al tener unos hábitos de vida correctos. Y si tenemos la predisposición, es lo que decía antes, pues claro, si tenemos la predisposición la tenemos, pero siempre unos hábitos y una alimentación adecuada, pobre en grasas, no excesivamente, digamos, cargada en proteínas, con mucha fruta, verdura, cereales, una alimentación en general más vegetariana, nos ofrece la posibilidad de, digamos, reducir esta velocidad de envejecimiento. En el fondo somos lo que comemos. Esto es una educación que yo doy a los hijos y a los familiares jóvenes de mis pacientes, porque son ellos los que pueden, con una vida sana, con ejercicio, comiendo correctamente, evitando la obesidad, controlando que no haya hipertensión, ellos pueden evitar ese proceso. Pero claro, a mí el paciente que me viene ya tiene arteriosclerosis, estropeadito. O sea que ya no puedo. Óigame, doctor Guerola. Oye, con una vida sana no la tendrías. Mira, oye, no, eso no es correcto. ¿Cómo se diagnostica? Hay lo que hay. ¿Cómo se diagnostica una arteriosclerosis? ¿Cómo sabe una persona que puede tener arteriosclerosis? ¿Hay alguna sintomatología clara? La más común es la enfermedad del escaparate, personas que al andar les duele la pantorrilla y tienen que pararse. La claudicación intermitente. Modos, los médicos de cabecera, y aquí el doctor Verdonces lo sabe perfectamente, tendríamos que hacer un poco de medicina preventiva. Y cuando viene un paciente de una determinada edad, no cuesta nada quitarle los zapatos y los calcetines y mirar si tiene los pulsos. Y en caso de sospecha, hacer un simple índice tobillo-brazo y comprobar si esas arterias están permeables o no. En caso de que... No tienen tiempo la atención primaria, Modest, no tienen tiempo. Entonces sí que es un excelente momento para decirle, oye, vida sana, anda, evita obesidad, control de diabetes si la hay, ajo, vigila la presión arterial, etcétera, etcétera, etcétera. Modest, y una cosa más, además de mirar las piernas, mirarán en el bolsillo a ver si tiene un paquete de tabaco, porque el tabaco es un gran perjudicial para toda la salud de las arterias. Es terrible, es un medicamento excelente para estropear las arterias. Y la gente sigue fumando, doctor Verdonces. Sí, claro, es una droga. Y mire que cada vez se ha puesto más difícil, más complicado. Y más caro. Hasta yo dejé de fumar. Hasta yo dejé de fumar. Y en cambio, ves a los chicos jóvenes, ¿no? Sobre todo los jóvenes que... Bueno, hay mucha publicidad, mucha presión, mucho... Bueno, pero ya no tanta publicidad, ya no sale el vaquero del caballo, ya no te le venden las cosas. Las de coches, no sé. Bueno, eso sí. Tampoco lo sigo mucho, porque siguen utilizando técnicas para convencer a la juventud de que fumar es
Dice que era, por lo que yo sé, el número de mujeres es mucho más alto que el de hombres. Sí, Y por tanto, sí. no hemos cambiado al signo de la masculinidad, al signo de, no sé si... El mundo es de las mujeres. Esto ya lo sabemos todos. A ver, usted... El tabaco mata más que el cannabis, mata más que el opio Sí, ¿no? y casi tanto como el automóvil. Sí, sí. O más. Y en cambio Es legal. No solamente es legal, sino que en el confinamiento los estancos estaban abiertos. Sí. Eran de primera, Esencial, eran de era primera esencial. necesidad. Eso es comprensible porque un fumador sin tabaco puede ser un peligro público. Y confinado, importante. y encima confinado. Por Sí, eso sí, digo. no. Hubiera sido peor el remedio que la enfermedad, sin duda alguna. ¿Utiliza, doctor Guerola, suplementos dietéticos con sus pacientes? Suplementos, sí, claro, naturalmente. Naturalmente, y no solo para la arteriosclerosis. Y voy a comprar el libro, te lo aseguro. De hecho, Aquí miré está. en una librería y no lo tenían aún. Pero no, lo tengo apuntado, lo tengo apuntado. Manual de suplementos Sí, dietéticos del señor. profesor Ayué y el profesor Verdonces. Sí, sí. No hace falta que me lo enseñes. No ponen ni profesor, ponen directamente Josep Lluís Verdonces y Josep Ayué. Así, Bueno, ¿ves? Pues yo les he plan puesto amigos, profesor. en plan... Oye, respecto al tabaco, Sí. hay un factor muy importante en la juventud, Sí. que es el prohibirlo. No fumes. Esto es malísimo. No fumes. Prohibido, no fumes. prohibido prohibir. Es lo primero que va a hacer, fumar. La rebeldía. Claro. Claro. Me están impidiendo que abra esa caja, pues ¿qué voy a hacer? Abrir la caja. Porque Hay algo de eso. Entonces hay que hacer una educación y no adoptar esa actitud de tabaco si mata, que si no sé qué, que si no sé cuánto, porque te vendrá uno, como a mí me han venido, me dice, oye, mi abuelo ha fumado toda la vida, tiene 85 años y ha muerto, pues vete a saber por qué. Sí, sí. ¿Vale? Hay que educar. El tabaco, yo a mis pacientes, yo no les prohíbo fumar. Yo no se lo prohíbo. Yo lo que les digo es, limita el tabaco, no más de 6 cigarrillos al día. Y si no eres capaz de hacerlo, déjalo. Bueno, permítame, doctor Guerola, que yo desde este programa diga que ni uno, cero. Mejor que no se fume. Bueno, pero lo que está haciendo es un cambio de hábito que a veces Claro. funciona. Hay que ganar la guerra, no la batalla. Exacto. Yo dejé de fumar de Funciona golpe. mejor. Sí, por supuesto, No pero no es tan prohibiendo fácil. radical, no siendo radical, que siendo radical. No, eso Al menos en mi experiencia. Eso seguro, pero no conformarte. Decir, ahora que he llegado a 6, voy a continuar con 6. Pero fíjate Intentar seguir bajando. la Perdón. política que han tenido las grandes tabacaleras. En Europa y en Estados Unidos se ha regulado el contenido de nicotina del tabaco, pero por ejemplo en el sudeste asiático no. Y entonces las tabacaleras, cuando surtían de tabaco al sudeste asiático, le ponían triple de nicotina. Y además a los jóvenes, que es lo que más interesa, claro. Enganchar a futuros Entonces, consumidores. quiero decir, una cosa es no prohibir y otra es permitir estas barbaridades que se hacen con un fin puramente económico. Efectivamente. ¿Cuántos libros ha escrito, profesor Verdonces? Yo que sé, 20 o 25, sí. 20 o 20. O sea, cuando uno dice 20 o 25, primero se ha escrito muchos y luego ya ha perdido la cuenta. Sí, ¿no? el otro día veía uno que me habían traducido el chino mandarín. ¿Qué me dices? ¿Sí? No entiendo nada, pero es muy divertido. Pero este libro... Espero que se lo hayan traducido bien. Espero. No lo sé. En realidad, este libro de suplementos pretende ser una guía seria de un mundo que nos parece un poco un revoltijo raro. Hay que tener en cuenta que los suplementos dietéticos se pueden tomar sin prescripción médica o farmacéutica. Y hay mucha gente pues, que toma esto para la energía, esto para la menopausia, esto para no sé qué. Sencillamente lo que queremos dar es una guía para que la gente sepa, a partir de estudios científicos que hemos intentado vulgarizar para que todo el mundo entienda y para que no quede un tocho, Muy bien. pues para que se informe en este caso, un poco más de 150 productos. Hay más. 155, exactamente. Sí, hay más, pero estos consideramos, tanto Josep como yo, de que quizás son los más
utilizados los más importantes. Como mínimo tener una guía, pero no solo para el usuario, sino para el farmacéutico, que no lo conoce bien, para el médico, que no lo conoce bien, incluso para el que vende una tienda de dietética, que no lo conoce bien. Entonces, claro, a veces se te dicen milagros a partir de un producto. Y dices, milagros, no. Pero los complementos y suplementos dietéticos son sustancias consideradas alimenticias, legislativamente consideradas alimenticias, sí, que tienen algunos estudios interesantes de efectividad, pero no los suficientes como para ser considerado un medicamento. Esta sería la definición. ¿Nutracéuticos? Sí, en inglés les llaman nutracéuticos. Se utiliza el término porque digamos que sitúa la frontera cerca del medicamento, sí. Y busca que sea un alimento que no simplemente haga una nutrición, sino que tenga una actividad fisiológica que ayude a mejorar la salud. Aquí cuando hablamos de suplementos hablamos de vitaminas, de minerales, de ácidos omega, de flavonoides, etcétera, etcétera. De hongos. De hongos, efectivamente, he visto de hongos. De muchas cosas diferentes, sí. No pueden estar todos, porque hay muchísimos, y además el mercado de esto es muy dinámico. Posiblemente ya a la hora de salir esto ya han salido 5 productos más, ¿me entiendes? Pero también hay mucho bulo en todo esto, mucho rollo que no tiene que ver con la ciencia, y que alguien te saca una cosa y te dice que sirve para el cáncer, para el autismo y para los callos de los pies a la vez. Eso y entonces dices, oye, bueno, para tantas cosas no. Eso es lo que yo decía antes, de que hay que saber quién te explica la película. Exacto. Quién te la explica y cómo te la explica y cuáles son los protagonistas. Cuando se escribe un libro a 2 manos... La música el piano es a 4, ¿no? Pero aquí imagino que, no sé, a no ser que sean ambidiestros ambos, a 2 manos, ¿cómo se organiza la faena? Bueno, pues uno empieza a trabajar y cuando acaba él, pues el otro se pone a trabajar. ¿La idea de quién es? ¿De quién sale? El culpable principal es él. El culpable principal es él, ¿no? Pero de hecho fue hablando, porque vamos hablando de Dios, es que, porque evidentemente cuando nos encontramos pues hablamos de esto. No, has visto esto, has visto aquello, ¿no? Sí. Y dices, y yo que estoy metido con las empresas, digo, si el otro día me vino uno diciéndome esto que servía para esto. Y entonces dijimos, es que habría que escribir algo que serviría de referencia, claro, porque si no la gente tiene la publicidad de los productos, la publicidad de los influencers, etcétera, ¿no? Sí. Y entonces dijimos, pues vamos a escribir. Él es una persona que, aparte de hacer miles de fotos de plantas, también no para de escribir, ¿no? Ya tiene muchas cosas escritas, pues hablábamos cuáles eran, unos capítulos hice alguna cosa yo, después corregimos. Bueno, fue un poco de trabajo ida y vuelta para hacer... Porque a veces el problema no era tanto el qué, sino cuántos cogíamos, sino qué presentábamos para no quedarnos ni largos ni cortos. Porque en algunas fichas dices, es que faltaría poner algo más. Siempre te quedas algo corto, porque podrías poner pero básicamente, un libro de cada uno de los productos. Pero básicamente es para qué sirve la posología y en qué alimentos se encuentran. Lo que queremos práctico, natural, pero como ha dicho Albert, entonces, esto es un suplemento alimenticio, por tanto, tiene que usarse como alimento. Tanto si lo podemos obtener de las fuentes alimenticias, mejor que mejor. Lo que pasa es que esto es una utopía, ¿no? Porque en muchas ocasiones tú no puedes obtener los ácidos omega del alimento simplemente, no es suficiente. Hay que suplementar, de ahí el nombre del libro. Veo las isoflavonas de soja, que mucha gente ha oído hablar de ellas, veo el hierro, pero veo el gugulípido. Yo no había oído hablar nunca del gugulípido. Doctor Guerola, va bien para el colesterol, por ejemplo. Pues no sé qué es el gugulípido. Pues mira, no, pero el libro suena muy interesante. Yo lo voy a comprar y lo voy a leer. Y fácil, ameno de leer. No, porque o sea, no es un tocho. Mi gran problema es el que estaban exponiendo ellos, que hay una serie de productos que vienen con unas propagandas. Eso es. Los productos milagro yo ya ni siquiera los pruebo, pero aquellos productos que, parecen tener una causa-efecto objetiva, pues lo que tengo que hacer, porque no hay bibliografía, no hay base para creértelo, es probarlo en mis pacientes. Sí. Y es lo que hago, con productos que no pueden hacerles daño porque son suplementos dietéticos. Entonces yo cojo a un grupo de pacientes, con el ajo pues lo probé pues observando pues la disminución del colesterol,
con otros productos he hecho lo mismo. Uno que aumenta supuestamente la densidad ósea de las mujeres, entonces, bueno, se publicitaba como que funcionaba. Yo lo probé y efectivamente mejora. No cura en absoluto la osteoporosis ni en broma, pero entre un 20 y un 30% de mejoría al cabo de 2 meses de estarlo tomando prácticamente, no a diario, pero día sí, día no. Sí, sí. Entonces, bueno, pues me vale. Hombre, Es un suplemento dietético, no busco, porque no la voy a encontrar la curación, Sí. pero estas personas mejoran y con eso a mí me vale. El doctor Brice estará Yo te contento. voy a dar Está un la ejemplo. glucosamina. Y aquí has hablado del gugulípido, un Sí. producto que te parece No, muy es que- raro. es que lo he abierto y me ha llamado la atención el nombre. Es una resina. Es una Sí. resina que se utiliza para De Google. el tratamiento del colesterol. De una planta. Pero al ser una resina, Sí. interfiere con algunos medicamentos cardíacos, por ejemplo el diltiazem. Y eso lo queremos poner, porque si un angiólogo dice, oye, esto me va muy bien para el colesterol, pero tiene ¿no? una interacción, Pone, medicamentos... consulte a su médico si tiene una patología claro. cardíaca y precaución. Interfiere con los anticoagulantes como el Sintrón. Sí, pues- es decir, es una información seria. Es una información importante. Claro. Y entonces, Claro, una sería, cosa es que sería, se sería. considere alimentario, que no tenga grandes efectos secundarios, pero otra es que no es un alimento como el pan. Bueno, lo pueden comer todos menos los diabéticos también. Quiero decir que todo tiene, digamos, alguna modulación y vale la pena que el prescriptor, y cuando digo prescriptor no digo solo médico farmacéutico, porque lo prescribe mucha gente esto, como mínimo esté alerta de que hay cosas que funcionan y hay cosas que también hay que recomendar con precaución. No espero nada. Hablando de Sí. cosas que funcionan, a ver si me sabéis contestar. Ahí está. Hay un Uy. producto, Atención, pregunta. hay un producto alimenticio que es lácteo y se publicita como que reductor del colesterol. Ya. Yo lo he probado y efectivamente en mis pacientes, en un grupo de pacientes, he conseguido que bajaran entre un 15 y un 20% los niveles de colesterol. Pero, y ahí está la pregunta, solo en hombres. El eslogan es En las mujeres, vaya si funciona. la que he conseguido que baje más el colesterol, la que observé que bajaba más el colesterol, era un 3%. Es evidente que es difícil que un lácteo baje el colesterol. Lo que pasa Hay un que, producto que se publicita mucho por la televisión, no digo marcas, pero... vienen a los CAPs a presentarlo a los médicos, Claro. cosa que ya alucino, ¿me Sí, entiendes? sí. Pero, Sí, y se vende como eso. Lo cierto es que un lácteo no baja el colesterol. Lo que baja el colesterol es lo que le han añadido al lácteo, que son yo estoy hablando de producto microorganismos. lácteo para no No, decir el marca y fitosterol, nombre. Ya lo tenemos todos en mente. Y los fitosteroles. Vale. Y los fitosteroles. Los fitosteroles sí, tiene un reglamento que lo admite, que hay un rebajo del colesterol tomando unos 3 gramos al día, por tanto, sí, lo que pasa es que le dan aspecto al lácteo, supongo que una vez más comercialmente. Para que claro, se nos joder. y a la gente en vez de decir, tiene fitosteroles, Pero que igual a solo la gente hombres, no le ¿por interesa. qué? Bueno, en su caso solo funciona con hombres. ¿Por qué? No lo Sí. sabemos. ¿Por qué funciona solo Pues con hombres fíjate y que no...? cuando lo publicitan, también los que lo presentan son hombres. Son hombres también, sí, es verdad. Ellos lo Es verdad, saben. Es verdad, es verdad. Los grandes laboratorios de las compañías alimentarias no tienen nada que envidiar a los grandes investigaciones de los grandes laboratorios. Y entonces, en ese sentido, quiero decir de que detrás tienen una investigación muy importante, también dirigida a su producto. No, pero hay una cosa que viene a decir, pues sobre entonces, es decir, no es el lácteo, es lo que le añaden al... Claro. Pero yo no, entiendo no. que hay que añadir dosis muy importantes. 3 gramos en este caso, si son lo que son fitosteroles, son 3 gramos. Por ejemplo, los lácteos que Y dicen y fíjate que esto... con omega 3, ¿no? Enriquecidos con omega... Pues no sé cuánto omega 3 le han de poner, no sé si es mejor... 250 miligramos, esa es comer- la dosis. no sé si es mejor comerse una lata de sardinas en aceite, ¿no? No sé si hay tanto, una lata de sardinas. ¿No? Bueno, no lo sé, eso ya no lo sé. Sí, ¿no? quiero decir, no. Hay cosas que sí y hay cosas que no. Hay cosas que sí, que sí. Hay cosas que no. Pero quiero decir, Imagino que van al médico de atención primaria a presentarlo porque un día llega un señor o llega una señora y le dice... "Doctor, Tome esa cosa. No. Yo imagino que el vendedor va con esa intención. Pero a lo mejor el tema es, mire, si le viene dentro de los 60 que ve usted cada día, tendría que haber 15, ve 60, no sé.
oiga, doctor, me estoy tomando cada día el lácteo este que dice el doctor Guerola. ¿Me lo puedo seguir tomando? ¿Qué le parece? No, poder seguir tomando se puede. Y es para que usted diga, pues hombre, pues no le va a hacer ningún daño, ¿no? A no ser que la patología o la pluripatología de esa persona Generalmente se hacen con leche descremada, porque claro, con leche completa ya sería absurdo, ¿no? O sea, ahora sería más difícil que bajara el colesterol. Con leche súper desnatada. Manual de suplementos dietéticos. Hay médicos también, permítame, que dicen, no, oiga, los suplementos no hace falta. Con una buena alimentación ya tenemos todos los suplementos que nuestro cuerpo necesita. Ojalá. Cierto. Ojalá. Cierto. Ojalá. O sea, con una buena alimentación. Exacto. Pero el problema eso es lo que dice el legislador. Pero el problema es tener esa buena alimentación. El ¿no? problema es que no tenemos la buena alimentación. Claro, por eso digo, Y ojalá. cuidado. Tratar de hacer perfecta una alimentación solo con un suplemento, si no hacemos una dieta correcta, tampoco. Tampoco. No, o sea, quiero decir que un suplemento te puede ayudar a un problema determinado, pero no a mejorar globalmente toda una dieta que uno hace a base de pizzas, de alimentos preparados, hamburguesas, patatas fritas de aquella otra marca que no diremos, ¿me entiendes? Entonces, así no se puede hacer una dieta correcta, ni una suplementación correcta. Que la base está en una buena dieta. Claro. Y luego un suplemento para aquella patología que presentas o que tienes predisposición a presentar. Pero la dieta es la base, evidentemente. Si no se hace una dieta y una vida sana... Pues, va bien tener el libro porque estoy hojándolo y veo el triptófano. Veo el triptófano. También hay productos que se publicitan del triptófano. Y aquí también, hablando de esos productos, hay quien dice, esto sí, pero la absorción tiene que ser por otra vía, etc. Pero como el plátano tiene de triptófano. Lo que pasa es que aquí y sodio, ¿no? Potasio. Se concentra mucho más y tiene su efectividad en muchos problemas. El triptófano es un energetizante, digamos también, así, ¿no? También, sí. Sí, aunque actualmente se da mucho más para tranquilizarte, pero es un aminoácido que en principio es potenciador de energía. Hay estudios sobre la fibromialgia, que cuidado, es una enfermedad que no tiene un buen tratamiento ni natural ni ortodoxo. Pero hay estudios que nos hablan de que el hidroxitriptófano puede ser útil en ese sentido. Son ustedes buenos y además hace muchos años que nos conocemos. Claro, como siempre bebo de las fuentes de estos caballeros, el primero que me dijo, es la memoria, y yo no tengo memoria, pero estas cosas me acuerdo. Lo que era un adaptógeno fue el profesor Ayue. Y esto dice el triptófano, podría ser un adaptógeno. Y me dijo, el ginseng. Es el primero de toda la vida, tenemos unos cuantos más. Pero yo había el ginseng, la gente, o el ginseng, no sé, ginseng o ginseng. Ginseng, ¿no? Todo el mundo entiende que el ginseng es para euforizarte, para darte marcha. En cambio, usted me dijo que se puede dar tranquilamente para lo contrario. Yin, yang, ginseng. Para adaptógeno, se adapta a las necesidades. Ahora hay un mundo tremendo, tenemos unas cuantas plantas adaptógenas increíbles, tenemos productos de mercado con las nuevas plantas, rodiolas, ashwagandhas, etcétera. Sí. Luego está la persona que se levanta y al lado del café con leche o de lo que se tome, empieza a poner, profesor, yo y yo conocemos una persona, vamos, pero no tiene mesa suficiente para tomarse, yo qué sé, 15 o 20, no exagero, 15 no, hay 20. gente que lo hace, yo creo que es un poco una exageración. Sí, ¿no? Lo decía muy bien el doctor Guerola. Se hace una dieta correcta y suplementar para algún problema determinado, pero no para todo. ¿Quién tiene que aconsejar a esa persona qué suplementos dietéticos, cuándo, cómo, de qué manera, durante cuánto tiempo debe de tomarlos? Porque claro, que si cada uno lo hace para la farmacia y lo pide, se lo van a vender. ¿Hay quien lo hace? ¿Quién es una respuesta ¿quién debería? difícil? Yo diría que quien tenga una base adecuada de formación, y eso incluye profesionales sanitarios, médicos, farmacéuticos, enfermeras, etcétera, y nutricionistas, que también son gente que estudia mucho, y que realmente tenga una base adecuada y que quiera entrar en este mundo de los suplementos. Esos son los que pueden prescribir perfectamente. Pero después, aquí hay un autoconsumo también de mucha gente que tiene suficiente formación. Y el libro también busca un poco luchar contra el doctor Google, ¿no?
porque esto es lo que nos pasa a todos constantemente, a él y a mí, a todo el mundo. No, este verano en la playa ha sido horroroso. Con lo de la COVID es que me han llevado loco, que si la vitamina D, que si no sé cuántos, que no pues sé tanto. espérese usted el invierno, lo que viene. Pero me refiero a que, claro, la gente ya está entendiendo bien utilizar suplementos alimenticios, vitaminas, pero claro, lo que les explican en los sitios, pues es alucinante, ¿no? Y entonces lo que buscamos es, primero, que los prescriptores tengan una herramienta fácil para aquello de que, pues no me acuerdo, a ver qué decía el doctor Verdoces de esto, pum, pum, vale, perfecto, ¿vale? Y también para quien quiera realmente cuidarse de su salud y haga una buena dieta, y esto también está puesto ahí, o sea que no escondemos nada, mucho menos, puede decir, a ver, ellos dicen esto, pues mira, como yo tengo esto, porque tras al final hay una listita de cosas donde es aconsejable. Hay una lista de patologías, de diversas patologías también. De problemas, tampoco hablemos de patologías, sí. Que no vamos a curar nada, no es el objetivo de este libro de ninguna manera. Bueno, pero mire, para mejorar la caries dental también hay los fosfatos y el molibdeno, por ejemplo. Bueno, no, digamos que no es ninguna novedad, ¿eh? O sea, ya hace tiempo que... Quiero decir que en Internet, en Google, como bien decía Josep, y nosotros hemos acudido también a Google para ver la información, hay informaciones magníficas, científicas, preciosas, pero también hay una publicidad pero exagerada. Hay que saber quién lo escribe. Uno se queda más con la publicidad que en la información científica. Es que lo primero que te sale no es la científica, ¿eh? Claro, pero eso es lo que te digo. Y la que paga. Porque es el que paga y es el que sale antes. El que paga el aposicionamiento, que ya sabemos todos que eso va a dinero. Bueno, pero la científica hay que buscarla y efectivamente se puede aprender mucho, pero desafortunadamente lo que suele salir en un inicio son de aquellas que yo a mis pacientes les digo, mire, esto se compra usted una pluma de ganso y mientras se la toma le va dando vueltas en sentido antihorario y entonces puede ser que eso vaya bien. Porque es que productos milagro, lo siento, pero no. Y no se equivoque, dirección antihoraria, ¿eh? Si no, cada producto tiene su indicación, puede ayudar en algo en concreto. Sí. Y a ese paciente se lo tienes que explicar. Mira, ahí es donde pecas, ahí es donde tienes el punto débil. Con esto podemos mejorarte. Yo creo que hemos intentado... que explicarlo bien. Ahora, te tomas esto y bueno, estarás fuerte, estarás activo, inteligente, no te dolerán los huesos. Podrás comer lo que quieras. Eso no es verdad. Hemos intentado al hacer el libro eliminar todas las fake news y creo que lo hemos conseguido. Quizás se nos ha colado algo, pero yo creo que no. Bueno, este libro imagino que nació pensando que el 23 de abril podía estar en las calles. Lo paró el confinamiento, sí. Pero bueno, todavía yo creo que estos son... El profesor Verdoces me decía antes de empezar el programa que hay libros que se le caducan, ¿no? Que llevan ya años, pero bueno, se van reactualizando, se van renovando. Pero estos libros son eternos. Es decir, esperamos. De todas maneras, el Google lípido ese estará como va el mercado, de aquí 3 años ya podemos sacar otro. Bueno, y 4, ¿no? La cantidad de cosas que salen. El tema es eso, es ir añadiendo, pero que a lo mejor veremos más indicaciones en alguno de estos complementos o estos suplementos que hay aquí, ¿no? Y siempre habrá posibilidades, ¿no? Algunos tienen posibilidades de convertirse hasta en medicamento con los estudios adecuados. Y algunos han sido medicamentos y luego han saltado del listado de medicamentos habituales. Sí. Bueno, hay un libro del profesor Verdoces que es Especias que curan, directamente, se titula. Sí, bueno, interesante. Las especias es un mundo, wow, el libro suyo es fantástico. Es otro mundo. Y es uno de los temas que me ha encantado siempre toda la vida. Quiero decir, y las especias es que ahí hay mucho. Bueno, la cúrcuma es una especia. Se habla mucho de la cúrcuma últimamente. Por ejemplo. Es otro producto, digamos así, que está... Permítame la expresión, de moda, ¿no? Sí, es un nutracéutico especie. Un nutracéutico especie. Hablaremos de todo eso, profesor Verdoces, porque está ya en la base de datos del programa. Ya me has fichado. Doctor Guerola, ¿se siente usted ya bien con la arteriosclerosis o quiere que la semana que viene sigamos incidiendo un poco más? Yo, cuando he visto los contertulios que habían hoy, ya me he dado cuenta de que tendríamos una charla amena y continuada que nos ocuparía probablemente toda la hora de tiempo. Ya nos ha ocupado la hora. Me siento muy contento con lo que se ha dicho y no tengo nada más a decir.
Pues yo sí, yo daré las gracias. Daré las gracias por haber estado con nosotros y la semana que viene le espero aquí en el programa. Ya lo ve, profesor Berdoces, nos lo pasamos bien. La hora pasa en un plis-plas, en un santiamén. Y seguro que los que nos escuchan y nos ven también deseamos que lo pasen bien. Lo hacemos con la intención de, siempre lo hemos dicho, en Salud y Calidad de Vida, divulgación médico-sanitaria, con rigor, con seriedad, porque hablamos de medicina, hablamos de salud, pero con la amenidad que un tiempo de radio, con un tiempo de divulgación merece, porque si le estás ahí metiendo en plan tesina, a la gente no le va a entrar. Se duermen. Hay que hacerlo y bueno, y ustedes que también porque son divulgadores de hace muchos años. El profesor Ayue, que venía a hablar de su libro, igual el profesor Berdoces, hemos hablado de su libro. Ahí está, RBA Editores, en Amazon lo encontramos. No tengo ni idea, no lo he mirado, supongo que sí. Y en ebook también, me parece que está también en ebook también está, sí. Está en el ebook también, o sea, para el libro electrónico. Exacto. Profesor Ayue, muchas gracias. El martes que viene le veo, imagino, vía Skype. Seguramente sí. Y al profesor Berdoces ya quedaremos. El martes que viene... Es 13, martes y 13, ¿eh? Sí, pero yo tengo una cosa, pero creo que puedo hacer. Lo hablamos. Ale Shalari, les habló Ricardo Aparicio. Gracias, cuídense. Mañana volvemos. Sean felices. Buenas noches.